de empezar antes de empezar la enseñanza, quería comentarles algo que cuando Isme me llamó para que yo hiciera parte de la enseñanza de este día, yo le dije al Señor que no quería hacer como preparar un mensaje más como que tal vez estamos acostumbrados a hacerlo. Y empezaba a escribir y otra vez borraba y no sabían. Yo decía, Señor, pero entonces el Señor me dijo, yo quiero hablarle a cada integrante de Lámpara Encendida con respecto a la misión que ellas tienen en este tiempo por medio de la fundación. Entonces, creo que es un mensaje que, que Dios quiere que desde mi persona hasta la última persona que pueda añadir en este día y los que se van tal vez a escucharlo después en el diferido, quiero decirle que es un mensaje que viene de parte del Espíritu Santo para revelarnos el propósito de la misión que tiene la fundación como tal y Lámpara Encendida. Y yo analizaba la lámpara, ¿verdad? Y que como lámparas encendidas somos cada uno de todos los que estamos aquí en este grupo. Somos esa lámpara que necesitamos estar encendida, es decir, necesitamos tener el aceite, necesitamos estar ungidas por el Señor. Y más que todo en estos tiempos tan difíciles, como decía Mayor ahorita cuando estaba orando, yo creo que no es casualidad que este grupo se haya conformado. Y por eso no es un grupo más que nació en la virtualidad para resolver una situación, para resolver la cuestión de congregarnos, sino es un grupo que Dios quiere que continúe, porque su trabajo va a ir corriendo por medio de las ondas del Internet y va a alcanzar muchas mujeres a nivel internacional, a nivel mundial. Pero qué bueno e importante que entendamos la esencia de lo que nosotros portamos. O sea, nosotros portamos algo valioso, algo que no se limita a la religión, algo que no se limita a lo que hemos venido de pronto escuchando en mucho tiempo, ¿verdad? Sino que Dios quiere hacer como una transformación, una metamorfosis en medio de la iglesia. O sea, cuando el Señor me hablaba, Él decía, yo necesito transformar. O sea, necesito transformar, necesito que entiendan la esencia que tal vez se ha perdido a lo largo de la religión, a lo largo del cristianismo, a lo largo de la manera como nosotros evangelizamos, como llegamos a la gente. Entonces dice el Señor, me decía, estoy cansado. Y yo de verdad lloraba, porque es muy triste. O sea, a veces el Señor cuando me hablaba de esa manera, porque yo me siento con Él y me pongo a hablar así como si estuviese hablando con una persona al frente y pude ver el deseo del corazón del Señor, que está escrito en su palabra desde hace más de 2000 años, pero que muchas veces lo hemos pasado tan desapercibidos, lo hemos, lo hemos, lo hemos, lo hemos interpretado de una manera que tal vez en estos momentos Dios quiere que abramos nuestros ojos. Y por eso en esta noche yo, bueno, sujeta a esa palabra que Isme me manda y que yo empiezo a leer, empieza el Señor a hablar a mi corazón. Y, habla, y aunque de pronto esta historia la he leído una y otra vez, la he estudiado y he leído su contexto bíblico, el Señor me venía diciendo algo y me decía, recalca en esto, recalca esto, recalca, porque yo creo que todos los que estamos aquí y los que se van a ir añadiendo, tal vez tienen en este momento, en este día de hoy, los que sé que se van a estar entrando, ya tienen una base, ¿verdad? En su vida cristiana. Pero Dios quiere profundizar, como ahora que oraba Marjorie, profundizar más en ese árbol que somos nosotros. Entonces, la palabra que vamos a leer está en Juan, en el capítulo 4, del versículo del 43 al 54. Y el título dice, Jesús sana, ¿verdad? Cuando leía esta historia, yo podía ver que era una circunstancia muy difícil en la vida de este hombre,
que había llegado de una manera tal vez muy inesperada. O sea, era un momento de tribulación, prácticamente podíamos decir en la vida de este hombre. Pero miremos el impacto que produjo en este hombre esta situación. ¿Cuál fue el impacto? Y de allí quiero partir para poder transmitir, y le pido al Señor que me dé su sabiduría, porque con mi conocimiento no lo podré hacer. Estudiando los textos y leyendo aquí, leyendo allá, sé que no podría. Solamente el Espíritu Santo me va a ayudar a transmitir lo que Él quiere. Y es mirar esa parte del impacto. ¿Qué impacto produce en nosotros esas situaciones difíciles en nuestra vida? O sea, ¿qué impacto producen en nosotros las circunstancias, las dificultades, los problemas que nosotros enfrentamos día a día? ¿Cuál es el impacto? Y de allí quiero hablar de ese impacto que produjo en la vida de este hombre esa situación. Dice la palabra de Dios en el versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. La situación que estaba angustiando a este hombre era la enfermedad de su hijo. Esto había provocado en él una angustia, había provocado en él un deseo y una necesidad, ¿verdad? Pero si vamos al versículo 45, me detengo para empezar el mensaje hablando de cómo sucedió este acontecimiento, cómo empezó este acontecimiento en la vida de este hombre. Dice que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. O sea, esa expresión, le recibieron. O sea, el Espíritu Santo me decía, detente allí. Recibir. ¿Cómo recibimos a Jesús en aquellas circunstancias en las que estamos enfrentando? Dice, recibieron, y cuando termino el versículo 45, dice que ellos le recibieron habiendo visto. ¿Qué habían visto? Habían visto las cosas que había hecho Jesús en Jerusalén. Lo que significa que estos hombres estaban recibiendo a Jesús y lo estaban recibiendo bajo la connotación o bajo la influencia de unos hechos que Jesús había hecho en Jerusalén. Es decir, que posiblemente sus ojos estaban en los hechos, estaban en las señales, estaban en los milagros, estaban en todas cosas que Jesús había hecho. Y por eso, cuando en el versículo 44 dice, Jesús daba testimonio que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. ¿Qué significaba? Tal vez Jesús, cuando llega a la ciudad de Galilea, él venía de Jerusalén, donde había pasado la fiesta de la Pascua y había hecho algunas cosas. Él allí, camino acá a Galilea, dice creo que en el Evangelio de San Mateo, habla de cuándo inicia el ministerio de Jesús. En Mateo 4 habla de que cómo inicia el ministerio de Jesús. Dice que cuando Jesús escucha que Juan el Bautista ha sido encarcelado, dice que Jesús se traslada a Galilea a iniciar su ministerio, ¿verdad? Pero cuando él estaba en Jerusalén, él empezó a hacer algunas cosas. De hecho, él en el mismo Juan, en el capítulo 2, cuando está hablando con los discípulos, en Jerusalén, él dice, él les está hablando de que él sabía de que ellos estaban viendo las señales y creían por las señales. Pero dice la palabra que Jesús,
conocía el corazón de ellos. Dice en el versículo 23 del capítulo 2 de Juan, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, o sea, antes de llegar a Galilea, aquí donde estamos detenidos ahora, Jesús estuvo antes en Jerusalén. Pero ¿qué era lo que había pasado en Jerusalén? Habían sucedido y eso había quedado divulgado. Y por eso los galileos, cuando vienen, dice, ese fue el que hizo en Jerusalén. Pero mira cuál era la perspectiva de ese acontecimiento. Dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. O sea, que en este momento tenemos que detenernos, que cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿por qué lo estamos recibiendo? O sea, ellos estaban allí motivados por las señales que habían visto. Y dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y por eso en el versículo 44 del que estamos leyendo en Juan, que es del capítulo 4, dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Qué sucede? Cuando Jesús se traslada de Jerusalén a Galilea, en el camino llega a la ciudad de Samaria y allí es donde encuentra a la mujer samaritana. Todos esos hechos llegaron a los oídos de los galileos. Y los galileos reciben a Jesús, pero recordando que era el que había hecho esto en Jerusalén y el que había hecho esto en Samaria. El que había, o sea, se necesitaba una señal, había un hecho, había un acontecimiento que estaba sucediendo. Y eso era lo que lo hacían que ellos recibieron, lo que significaba que ese recibimiento era más bien de una admiración por las señales que ellos habían visto. El Señor me decía, hija, ¿cómo me recibes tú en tu vida? Por lo que yo hago en tu vida, por las señales, por los milagros, por los problemas resueltos y por todo aquello que yo puedo resolver en tu vida. Por eso me recibes en tu corazón. Entonces, en el versículo 46, ¿por qué dice que no había honra? Porque no era que no recibieran a Jesús, sino era la honra que Jesús como hijo de Dios se merecía. No como el que hacía las señales, sino como hijo de Dios. No había honra. ¿Por qué? Porque si Jesús, habiendo hecho tantas cosas en Jerusalén, podía aprovechar esa fama, ¿por qué Jesús regresa a Galilea, a la ciudad de Capernaum, a la ciudad de Canaán, a empezar su ministerio? Porque dice la palabra que el ministerio de Jesús empieza y tiene sus bases de operación allí en Capernaum, allí en Galilea. Empieza el ministerio de Jesús. ¿Por qué Jesús se traslada? ¿Y por qué dice que no hay honra de profeta en su tierra? Porque obviamente la tierra de Jesús era la tierra de Nazaret, aunque ese no fue su lugar donde él nació. Él nació en Belén de Judá, pero no se encuentra ningún acontecimiento que diga que Jesús regresó a Judá, a Belén, a hacer milagros o a criarse. Él se crió, fue en Nazaret, en donde estaba su familia. Allí estaba su familia y allí estaban sus amigos. Pero si Jesús le hubiese gustado la fama, Jesús no se hubiese venido de Jerusalén, porque Galilea era una ciudad que estaba muy lejos de la influencia del cristianismo ortodoxo. Y realmente Jesús en ese momento, el prestigio y la fama que podía dar, que podía presentarse en medio de su ministerio, él estaba evitando eso. ¿Por qué? Porque él estaba más bien entre sus familiares y amigos, que tal vez no lo iban a hacer notorio, no lo iban a notar. Entonces, lo que yo puedo comprender en esto es que Jesús, cuando actúa en nuestra vida a través de señales y milagros, no es para que nosotros, no es para él ser impactado por las señales, no es para él ser impactado por los milagros, es para ser impactado porque él es el mismo Dios encarnado en él, para él traer el propósito eterno en la vida de cada ser, y es la salvación. Entonces, el versículo 46, que el hombre
En Galilea, cuando dice que se promueve todo ese escuchar de que vino Jesús, vino Jesús, vino Jesús, dice que un hombre que estaba pasando por una circunstancia difícil escuchó. Dice en el versículo 46, vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. O sea, ¿qué pasó? Se escuchó que había venido el que había hecho milagros, el que un día hizo milagro en las bodas de Caná, porque Jesús antes había estado en Caná y ahí había convertido el agua en vino. Y ese fue el primer milagro que Jesús hizo allí en Galilea. Y dice la palabra que eso había quedado en la mente de los galileos. Y cuando Jesús llega, dice, ahí viene el que hace milagros. Y este hombre, como estaba en esa angustia, él se movió, ¿verdad? Entonces, vemos que en medio de una situación o de una angustia, tú puedes ser movido de tu lugar de confort. Nosotros podemos ser movidos de nuestro lugar en donde tenemos tal vez una pasividad, pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué realmente es lo que nos está moviendo a buscar a Jesús en ese momento? Si lo que me está moviendo a mí es la solución de mi problema, o es la solución de mi angustia, o es el resultado de ver resuelto ese problema, o es el resultado de ver resuelta esa petición, o es el amor y el propósito que Jesús tiene conmigo en medio de esa situación. O sea, buscar qué propósito tiene Jesús en medio de esta situación. Entonces, podemos ver que Jesús mira el corazón y conoce nuestra mente cuando nosotros estamos en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos en los que vienen a nosotros situaciones que no esperamos y que nos tenemos que tener delante de él, decirle, Jesús, yo sé que tú estás conmigo en medio de esta situación, yo sé que tú estás en medio de este problema, pero revélame tu propósito en medio de eso. O sea, antes de que él mismo resuelva tu problema, antes de que él mismo, porque buscamos a Jesús como que resuélveme, como que ayúdame, como que haz esto, porque estoy en angustia, porque estoy desesperada, porque necesito que me sanen, necesito que me liberen, necesito que me resuelvas esta situación. Estamos tras eso que nos olvidamos que estamos frente al que tiene el poder para sostenerte en medio de esa situación. Veas o no veas la señal, veas o no veas el milagro, allí está él. Entonces, en el versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. 3 cosas: oyó, fue y rogó. Oyó, fue y rogó. Oyó, pero ¿qué oyó? Oyó los milagros que Jesús había hecho. Eso fue lo que él escuchó. Él escuchó lo que Jesús había hecho. ¿Qué estamos oyendo nosotros? Los milagros o las señales o la gloriosa demostración de poder en la vida de las demás personas. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a buscar a Jesús. ¿O es eso lo que nos hace que lo busquemos? O sea, el Señor me decía que en estos tiempos hay que tener esencia en el mensaje que llevamos a la gente. Hay que tener esencia de la identidad de quién es Jesús en nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, dice que luego fue. Esto nos muestra que la aflicción de este hombre nos despierta de nuestra comodidad y de nuestro letargo. Tal vez estamos detenidos en el propósito de Dios, o tal vez estamos detenidos en el caminar con Dios, y vienen situaciones a nuestra vida que nos hacen despertar del letargo, de la comodidad. Pero tenemos que tener cuidado, porque tal vez esa circunstancia que tú estás viviendo
no sea la que te... Porque muchas veces estamos buscando a Jesús por esa circunstancia y una vez más que esa circunstancia se va de nuestra vida, volvemos nuevamente a caer en la conformidad y a perder el enfoque de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es decir, Jesús no necesita que tú pases por una circunstancia y por un problema para irte revelando su propósito en tu vida. Él no necesita que tú estés allí siempre bajo esa circunstancia para que te puedas mantener viva y eficaz en medio de lo que Él te ha mandado a hacer. Entonces, como muchas veces la motivación es incorrecta y la motivación de este hombre, Jesús la había visto, porque Jesús pudo darse cuenta y había leído y había visto el corazón de este hombre y había visto su mente. Y por eso Jesús lo confronta fuertemente. Entonces, dice la palabra que luego rogó. Aunque este hombre tenía la fe para llegar a Jesús, ¿verdad? Habían dos errores que Jesús pudo notar y pudo confrontar y ministrarlo. ¿Cuál fue el primero? Este hombre había dado por sentado que Jesús, como el Jesús que él había conocido, o el que había visto, era el que hacía los milagros. Él sabía que para que Jesús hiciera el milagro tenía que estar en Capernaum, ¿verdad? Entonces él daba por sentado que solamente trasladándose a este lugar su hijo podía ser sanado. Donde cuando conocemos a la fuente de poder que es Jesús, donde quiera que estás, su poder actúa desde donde esté, porque conocemos el que es la fuente de poder, ¿verdad? Entonces yo no necesito ver una circunstancia resuelta en mi vida para saber si Dios es poderoso o no es poderoso. Yo no necesito ver algo resuelto en mi vida ya, esto que me puede estar, esta enfermedad o esta situación de quebranto de salud que tengo, yo no necesito verla ya manifestada en mi vida para yo saber que en mí está un Dios de poder, porque todavía me siento así, porque todavía el estómago me molesta, porque todavía me van a hacer esto, porque todavía esto, yo no necesito ver que ya no tengo nada para yo saber que Jesús está conmigo y que Él es fuente de poder. O sea, ¿qué es lo que yo he recibido de Jesús? ¿Cuál es la identidad que yo tengo de ese Jesús grande y maravilloso? ¿Verdad? Porque aún podemos haber malinterpretado muchas cosas que se nos han sido enseñadas en nuestro caminar con Cristo, pero Dios quiere que estas mujeres de lámpara encendida llevan un evangelio eficaz, genuino, contundente, preciso y seguro. Que le entreguen las almas a Jesús completas, no almas emotivas, no almas llevadas bajo los sentimientos, no almas llevadas bajo la inspiración de la circunstancia, almas con una verdadera motivación. Y yo creo que como lámparas encendidas, que necesitamos el aceite, que necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos la palabra, más que todo. Esa palabra que es la que enseña quién es Jesús, es la que muestra quién es Jesús, no las señales, no los milagros. Porque los milagros solo son la manifestación de la gloria de Dios, pero no son toda la gloria de Dios. Entonces, la segunda cosa que Jesús trata de ministrar en este hombre es que como él había visto los milagros, había depositado su confianza en lo que veía físicamente sus ojos. Yo no puedo depositar mi confianza en Dios en lo que mis ojos físicamente pueden estar viendo. Yo no puedo creer que Jesús es un sanador si todavía estoy enferma. O sea, yo no puedo pensar de esa manera. O sea, yo no puedo pensar que Jesús es mi sanador cuando ya yo no tenga nada. Que Jesús es mi sanador cuando ya el médico me diga tú no tienes nada. Jesús es mi sanador, tenga o no tenga lo que tengo. Él es mi sanador. Él es mi Dios, Él es mi Jesús, Él es la fuente de sanidad. Entonces, este hombre
Tal vez le costaba creer en Jesús si no iba acompañado de una señal. O sea, ¿qué podemos aprender de este versículo 48? Nos muestra que Dios, en su multiforme forma de actuar, tiene distintos métodos de actuar en la vida de cada uno. En la vida de este hombre no necesitaba ir hasta donde él estaba, porque Jesús hace las cosas mejor que nosotros. Hace lo que mejor nos conviene en cada momento. Y él le quería mostrar a este hombre que no era necesario que él estuviera allá para que su hijo fuera sano, pero tenía que enseñarle cómo era el método de él. No lo podía hacer al método que quería este hombre, porque sería aún dejándolo en ese error, ¿verdad? De que él podía hacer algo distinto, diferente. Dios puede actuar de diferentes formas en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué quería decir el Señor? Que Dios estaba más interesado en fomentar nuestra fe antes que en librarnos de todos los problemas. Ese es el deseo del Señor. Fomentar nuestra fe más antes que librarnos de todos los problemas. Antes que librarnos de todas esas situaciones que aún nos se pueden estar rodeando y que no están resueltas y que se van a ir resolviendo en el camino y que están todavía allí. Pero Él está más interesado en fomentar nuestra fe. El Señor no quiere que nos quedemos admirando el extraordinario poder de los milagros, porque se pierde de vista el verdadero propósito, que es mostrar que es el Hijo de Dios y que vino a darnos la vida eterna y que esa eternidad se vive desde que estamos aquí en la tierra y que nosotros vamos a trabajar y a trascender, que nuestros hechos tienen que trascender a lo eterno, que todo lo que construyamos suene a eternidad, que todo lo que hagamos lleve el sello de la eternidad, que todo lo que tú hagas tenga el propósito divino del Señor. Las señales no son el fundamento de nuestra fe. Y por mucho tiempo eso ha tenido al pueblo ciego. Porque vamos tras las señales y no vamos tras el dueño de las señales. Vamos donde están haciendo las señales porque qué wow, qué chévere. No, no, no. El Señor esto lo entristece. Nosotros podemos caer en estos últimos tiempos y de hecho por eso el Señor quiere que este remanente que Dios ha escogido en la fundación haga parte de este remanente que Dios está escogiendo en estos últimos tiempos. Dios está escogiendo no son en todas las iglesias, Dios está llamando a profetas, pastores, servidores y les está dando esta misma directriz. ¿Y por qué? Porque es que Dios quiere que nos preparemos para lo que viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que viene? Lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:9. Dice que Satanás se manifestará con señales y prodigios, vendrán profetas y harán cosas, ¿verdad? Porque el ministerio de iniquidad ya está sobre la tierra. Si nosotros vemos las señales que están pasando en todo el mundo, vemos cómo se están cumpliendo, lo que está sucediendo en Israel, como Israel ya ha sido llamada nación, todo lo que está pasando. O sea, ya hay un acontecimiento que está diciendo la venida de Cristo está pronto. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de mostrar a Jesús, tenemos que cambiar nuestra forma de llegar a la gente. Israel vio señales y maravillas, pero no cambió su corazón. Israel, aún viendo todas las señales que estaban pasando en medio de ellos, cuando les falta el agua en medio del desierto, empiezan a murmurar de Moisés, empiezan a murmurar del mismo Jesús. Y mira lo maravilloso que eso está en el libro de Éxodo en el capítulo 17. Habla de que Jesús, de que Dios miró la murmuración que había en medio de ese pueblo, ¿verdad? Y mira, si tú lees en Éxodo 17, vamos un momentico y les quiero mostrar algo, porque esto me lo reveló el Señor. Yo estoy leyendo el libro de Éxodo en mi devocional. Y cuando leo
esto, yo digo, wow, esto tiene relación con el mensaje que voy a predicar. Yo lo puedo llevar hasta allá. ¿Por qué? Porque yo veía cómo este era un pueblo que había visto señales y milagros. Y mira su comportamiento. Y dice que Jesús, que Dios le dice a Moisés, bueno, Moisés, toma contigo a los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y le dice, y ves y golpea la piedra de Oreb, ¿verdad? Yo estaré delante de ti y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberé. ¿Qué vemos ahí? Tú te preguntarás, bueno, por este pueblo estrilando, hablando, murmurando, y con todo eso Dios le concede la petición. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no entiendes el propósito de la situación que tú estás viviendo, Dios te dice, bueno, eso es lo que tú quieras, ahí lo tienes, coge. Yo te lo doy. Pero no se está cumpliendo el propósito por el cual tú estás viviendo esa situación. Porque de igual forma, Él es un Dios sanador, Él es un Dios proveedor, Él es un Dios misericordioso. ¿Quieres sanidad? Toma la sanidad. ¿Necesitas dinero? Toma el dinero. Pero mira lo que pasa. Qué tristeza. Dice el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. O sea, Dios le cambió el nombre al lugar. Tal vez tu bendición no va a tener el nombre que Dios quiere para ti. Porque esto significaba lugar de aflicción, contienda, y cómo Dios en ese momento pudo haber cambiado ese nombre de ese pueblo, aún respondiéndoles. Dice que Masat significaba prueba y Meriba rencilla. ¿Sabes cómo llamó el lugar? Lo llamó altercador, lugar de altercado y de reclamos. Lo llamó lugar de pruebas y rencillas. Le cambió el nombre a una petición. O sea, recibió la respuesta, sí, pero en sus mentes había estado lo que ellos no habían comprendido, quién era Dios, Jehová. Entonces, el propósito de Dios no es la respuesta de tus peticiones. El propósito de Dios no es la solución. Jesús, de igual manera, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Jehová, Él sigue siendo el Dios que te llamó, el Dios que te da la provisión, pero que en su tiempo y en su momento, Él te dará respuestas como se la dio a este hombre. Por eso entonces, continuamos en el capítulo de Juan, y me quise detener un poquito allí porque me llamaba la atención esa parte en la que Dios realmente le hace ver a este hombre que porque él ve las señales es que cree, le dice. O sea, y de igual forma, si tu hijo no era sano, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la fe de este hombre? ¿Qué puede pasar con la fe de muchos cuando no vemos resueltas muchas cosas en nuestra vida? ¿Qué puede pasar con la fe mía si yo queriendo haber tenido una familia, un matrimonio, un esposo, no lo tengo y mi matrimonio se disolvió y estoy divorciada? O sea, ¿qué hubiese pasado con mi fe? ¿Acaso el que él no hubiese resuelto esa situación o que no se hubiese resuelto, eso iba a afectar mi fe? O sea, ¿qué es lo que Dios a nosotros nos quiere enseñar a través de esta enseñanza tan maravillosa, verdad? Que podemos analizar. Entonces dice aquí la palabra de Dios que en el versículo, vamos a leer, vamos por el versículo
Vamos por el versículo 46. Y dice, cuando oyó que Jesús, el 47, había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, si tú no ves señales y prodigios, no crees. Las señales y los milagros no son la causa para que yo tenga fe, sino el resultado de mi fe. Optamos por creer para ver, ver para creer, o crees para ver. ¿Por qué estamos nosotros? ¿En dónde nosotros estamos ubicados? Como lámparas en medio de este mundo, en cómo estamos nosotros ubicados. Lámpara es a mis pies tu palabra. Realmente estamos revestidos de esa palabra que es la que transforma y cambia al hombre, no los milagros y las señales. Es solo la manifestación de la gloria de Dios. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo del 41 al 45, nos habla de Elías, un hombre que había recibido una palabra de parte de Dios. Era un hombre que en un medio de una situación de sequía había recibido una palabra para Acab. Y este hombre solo le bastó la palabra que Dios le dio para poder creer. Él, sin ver la lluvia, sin ver el cumplimiento de la promesa, él creyó. Y dice la palabra que Elías tenía una palabra y creyó. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 18, en el versículo 1, Dios le había hablado a Elías y le había dicho, ¿verdad?, que se iba a mostrar acá y que él iba a llover sobre la faz de la tierra, iba a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y asimismo, Elías se traslada hacia donde está acá y le da esta palabra y le dice, sube y bebe porque una lluvia grande se oye. Él le está diciendo, le está ministrando, le está transmitiendo la fe que él tenía para creer la palabra. ¿Qué estamos transmitiendo nosotros? Nosotros tenemos que transmitir o impregnar a las personas con quien estamos de una fe viva, de una fe que está fundamentada en la palabra y no en las señales y en los milagros, no fundamentada en la solución de las situaciones, no fundamentada en la solución de los problemas, porque Dios con cada uno trabaja a su manera. Él tiene distintos métodos en su multiforme forma de actuar. Él lo hará como él quiere. Nosotros necesitamos impactar al mundo con la palabra de Dios. Con Jesús dice, ellas son, las escrituras, son las que dan testimonio quién soy yo. Ellas son las que hablan quién soy yo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que cuando sube a comer, él entra, ¿a dónde? A entrar en ese tiempo de oración, a rogar. Por eso, cuando el hijo del noble, el noble se encuentra con Jesús, le dice rogó. Ese rogó es entrar yo en comunión con Dios y poder expresarle mi necesidad. Pero una necesidad que no esté condicionada a querer ver, a querer solucionar, a querer ver hasta cuándo, qué es lo yo no veo, yo voy a seguir orando, es que no veo. Y nos concentramos tanto en el que todavía no vemos, ¿verdad? Y dejamos de creer. Este hombre oró y simplemente se levantó y dio una orden. ¿Por qué dio una orden? Porque él creía. Cuando nosotros creemos, nosotros actuamos con tranquilidad, nos movemos con tranquilidad, caminamos hacia lo que el Señor nos ha prometido
aunque veas o no veas. Este hombre, Elías, cuando dice que la palabra de Dios, en el versículo 43, que él había sido direccionado por Dios, que él tenía una forma de mandar a su siervo a cómo debía hacerlo. Había recibido una directriz de parte de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Elías hace esto? Porque Elías había orado con Dios. Porque Elías había tenido un acercamiento con Dios. El Jesús lo que quiere es que la necesidad, el problema, la dificultad nos acerque a que Él sea el que nos direccione a su manera, con su metodología, con sus directrices, para poder ver el cumplimiento de la palabra que Él nos está dando. Este hombre le dice a su siervo, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él se volvió a decir, vuelve 7 veces, 7 veces, 7 veces. Es decir, que este hombre no veía nada, pero de igual forma, Elías seguía creyendo. Él recibió una dirección. Tal vez tú estás en un lugar, y aquí lo copié porque en el momento que estaba leyendo ese versículo, Dios me decía, y no sé para quién es esto. Yo puse, tal vez tú estás en un lugar, mujer, en el que siempre has creído que es el lugar correcto, pero estás mirando en una dirección incorrecta. O sea, el siervo estaba en el lugar correcto, pero tal vez no estaba mirando para donde tenía que mirar. Tal vez no estaba mirando en la dirección que le estaba diciendo el profeta. La visión que él podía tener desde ese monte, que él no podía estar viendo exactamente lo que Dios sí estaba viendo, ¿verdad? Porque tal vez estamos mirando incorrectamente direcciones hacia otra dirección en donde están las palabras de las personas, los consejos de las personas que nos están direccionando y te están direccionando de una manera equivocada. Porque no estás mirando hacia donde tienes que mirar. Por eso Elías insiste y le dice, vuelve y sube porque eso está ahí. Allí está en tu lugar, no te muevas, estás en el lugar correcto. Lo que no estás mirando es en la dirección correcta. Entonces, a la 7ª vez le dice, yo veo una pequeña nube. Yo no sé, yo creo que Elías, ya él sabía que la lluvia estaba allí. La lluvia estaba ya ahí congelada, estaba allí. Aunque él no veía nada, aunque el profeta, el siervo venía y ya él sabía que lo que él estaba diciendo, ¿verdad? En el mundo natural, eso era verdad. Pero él necesitaba que sus ojos espirituales pudieran ver lo que Jesús estaba viendo, lo que Jesús ya había puesto en el corazón de Elías. Y dice en el versículo 43, puedo ver que Jesús lo que requiere en medio de estas circunstancias que estemos viviendo y que no veamos es que perseveremos, pero en Él. Perseveremos en Él. Las respuestas a nuestras peticiones son importantes, claro que sí. Yo estoy orando por mi salud y yo quiero ver la manifestación de la sanidad de Dios en mi vida a través de cualquier resultado de un examen que me haga, de cualquier cosa que me haga. Pero la perspectiva de mi fe no depende de las respuestas que me den. La perspectiva de mi fe depende en que Dios a mí me dio una palabra, ¿verdad? De levantar un ministerio, de tener un llamado, ¿verdad? Apostólico, misionero, y que eso es lo que Él quiere que yo cumpla en esta tierra, ¿verdad? Y eso hace que esa creciente insatisfacción que tal vez podía tener este hombre de ir, subir, bajar y no ver nada, esa creciente insatisfacción te acerca más, lo acercó, te puedes, ¿verdad? Pero mira que
esa insatisfacción no se convierta en ansiedad en tu vida, no se convierta en falta de paz, no se convierta en angustia, sino en una paz y una tranquilidad de esperar en el camino en él, como pasó con este noble. Este hombre, una vez más, le dice, Jesús le dice, si tú no ves señales y prodigios, ¿no crees? O sea, esto fue triste. ¿No crees tú? O sea, si tú no ves las señales, entonces tú no vas a creer. Le dijo a este hombre. ¿Qué pasa? Este hombre en un momento de su vida tal vez pudo haberse, podemos decir, ¿será que Jesús lo que quiso fue desalentar a este hombre? ¿Verdad? ¿Será que Jesús en ese momento quiso desalentar a este hombre y hacerle ver que estaba equivocado, que no lo iba a sanar? No, no. Dice la palabra que el verdadero propósito de Dios se estaba cumpliendo. Porque este hombre en ningún momento, tal vez, le dio tiempo de pensar si lo que Jesús decía o no era. Él simplemente le dijo, Jesús, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Cuando él creyó, obedeció. El milagro se materializó cuando él creyó, no cuando vio. O sea, él creyó y se materializó el milagro. Cuando iba camino hacia Capernaum, ya su hijo estaba sano. ¿Qué nos demuestra, señores? Que ese ritmo pausado de ese hombre, porque dice que llega un día después, ese ritmo pausado que ese hombre lleva es una demostración de su fe. No corrió, llegó de Canaán a Capernaum lleno de fe, donde antes había corrido de Capernaum a Canaán lleno de temor. El oficial del rey, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿qué hora había comenzado esto a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Es decir, que este hombre pudo comprobar que cuando Jesús le dio la palabra, ya estaba la sanidad. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en esta tarde? Con esta palabra. Dios está interesado en que nosotros creamos la palabra más que las señales. Porque Jesús mostró más interés en ministrar la fe de este hombre y que entendiera que no era necesario que se trasladase para hacer el milagro, sino que era importante que él creyera en él. Jesús le dijo, ¿verdad? Él vive. Creyó la palabra. No hubo emoción, no hubo señal, ni se trasladó. Hubo una demostración que creyó en la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos quiere en esta tarde enseñarnos, para que nosotros, no tanto enseñarnos, tal vez tú lo sabes, tal vez yo lo sé, para todos aquellos que se acercan a nosotros. En Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos más bienaventurados los que creemos que los que vemos. ¿Verdad? Cuando dice que se fue, hacia su casa, nuestro principio de obediencia.
La fe y la obediencia tienen que ir de la mano. Estos deben ir juntos de la mano. Demuestra tu fe por la obediencia, porque cuando tú tienes la palabra, no es necesario la señal. Cuando se tiene la palabra, se tiene la convicción de que Jesús está en el asunto. Cuando se tiene la palabra, tienes la seguridad de que Jesús está actuando. Cuando se tiene la palabra, se tiene la perspectiva de la visión que Dios te ha entregado. Las señales y milagros no pueden ser la causa de tu fe, sino el resultado de tu fe. Entonces, en el versículo 53 se cumple el propósito. Aquí está el verdadero propósito de la angustia de este hombre. Sintió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. La salvación. No podemos perder de vista que Jesús es el Salvador, que Jesús llega a la vida de las personas para que las personas sean salvadas, transformadas y preparadas para vivir en esta tierra construyendo lo eterno. Jesús no llega a la vida de las personas para solucionarle los problemas nada más. Jesús no llega a la vida de las personas simplemente para sacarnos de un momento de tribulación o de angustia. Él está en medio de la tempestad, aunque la tempestad todavía esté ahí. Él está en medio de la tormenta, aunque la tormenta esté allí. Porque el hecho de que Jesús está no significa que haya ausencia de problemas. El hecho de que Jesús esté no significa que no haya ausencia de enfermedad. El hecho de que Jesús esté no significa que haya ausencia de tempestades y de todas esas situaciones que vivieron los discípulos y de las cuales el Señor nos dice que pero que Él está con nosotros. Entonces, ojo con lo que nosotros, y yo le dije, Señor, y les cuento porque estamos aquí con personas maduras, porque yo creo que puedo hablar libremente, Arle, porque todas las personas que estamos aquí somos personas ya crecidas en el ministerio. Y yo les comento mi caso, cómo yo he luchado con esto. Porque la gente muchas veces va tras las señales. La gente va tras lo que a ti Dios te ha dado. Ojo con eso. No podemos que la gente nos siga o que la gente nos busque o que tú seas un líder o que tú seas una persona de influencia o que tengas un liderazgo en medio de una fama que te ha dado lo que Dios te ha entregado. No, es que tenemos que mostrar a Jesús, porque Jesús no nos trajo a nosotros para ser espectadores ni ser protocolos de ninguna escena en la que se opaque al verdadero autor, que es Jesús. Entonces, cuando tú enseñas a la gente, a las personas, a que no es lo que tú tienes, es lo que Jesús te va a entregar a ti. Y que lo que tú portas no es tuyo, es de Él. Y que eso mismo que tú portas, tú también lo puedes portar. Y que eso mismo que tú tienes, Dios puede hacerlo aún más contigo. No ser como los que nos identificamos, como que los que somos especiales, como los que somos, a mí Dios me va a escuchar más, a mí el Señor, es que yo tengo que orar con Susana, es que yo tengo que orar con Arlette, es que yo tengo que buscar a Ismenia, es que es Marjorie, es que no, aquí no es nadie, aquí es Jesús. Y Jesús es el único que merece que tú lo encuentres en su vida. Te solucione o no te solucione el problema. ¿Cuántas veces tú no has orado por personas que están en una cama y tú has declarado la sanidad y tú crees que eso es mentira lo que tú has hecho? Y a la hora la persona se muere. Y tú crees que eso es mentira. Eso no es mentira. Porque no se dio la evidencia. Pero la palabra sigue siendo verdad. Entonces, que ninguna señal, ningún milagro necesitamos para tener la fe en Jesús. Amén. Vamos a caminar en medio de un mundo que está confundido, que está atosigado,
que está temeroso. Por ahí escuché ayer, por allá. No, que imagínate que ahora cuando se que parte y que salió otro, yo, vea, que salga lo que quiera salir, que venga lo que quiera venir, pero nosotros estamos escondidos en Dios porque somos sobrevivientes de un tiempo fuerte que vino sobre la humanidad. Y tú y yo estamos aquí para reflexionar hoy por qué tú eres un sobreviviente. Yo me he cuestionado y digo, Señor, yo he sido una sobreviviente. ¿Por qué soy una sobreviviente? ¿Por qué todavía estoy yo aquí en esta tierra? Si mi pastor se murió, si se murió esta persona que era cristiana, si se murió esta persona que le servía tanto a Dios, Señor, ¿por qué yo todavía soy un sobreviviente? Por algo. Dios quiere que hagamos las cosas como Él quiere. No como ese hombre decía, desciende, Señor, y ves para allá, y ves para acá. Y tenemos a Dios como un mojicote para acá. No, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Cómo quieres tú que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo creo que el Señor en lámpara encendida ha dado una matiz de cómo hacer las cosas. Yo nunca he entrado a los proyectos cuando ustedes hablan de nada de eso, pero a mí el Señor me lo mostraba. Y me mostraba que había muchos paquetes y cada una de ustedes tenía un paquete. Y aunque ese paquete contiene algo de pronto no igual a lo otro, concéntrate en lo que te toca a ti hacer allí. Concéntrate en el trabajo que Dios te entregó a ti dentro de la fundación o dentro de esta misión que tenemos de alcanzar muchas almas a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Si alguien va a decir algo, yo no sé a mí porque en mi pantalla yo soy un poquito, yo les pido perdón, porque con el sistema, mi hermana, a mí me ha tocado aprender, pero a las buenas, a las malas. Entonces, a veces tengo que ir a buscar a Juan David, le digo, papi, hundo esto, porque ahí me sale que, como no entiendo del inglés, yo digo, miércoles, ¿qué tal si yo le doy esto aquí y me salgo? Entonces, ay, Padre Santo, Dios mío, ayúdame. Susi, no sé si nos vas a dejar participar antes de la oración o si quieres orar y después participamos un tris de tiempo, como tú dispongas, Susa. Ha salido. Ya regresa, bueno, ya ha regresado, ya ha regresado. Ya regresó. Susa, ¿me escuchas? Sí, yo supongo que te está escuchando, pero Susana sí puede pulsar en el micrófono para volver a activar su audio y así podamos nosotros escucharlo. O sea, pero no regresó, Marjorie. Sí, sí que está, pero ahora mismo aparece su micrófono como silenciado. Ya lo tiene abierto. Ahora sí, ahora sí. Es que me sale algo en la pantalla que me salen dos opciones en inglés, entonces como que hundí la que no era y me salí. Y entonces ahora el micrófono lo tenía trabado, estoy dándole, no lo podía abrir. Bueno. Sí, pero ya te tenemos Susa, de vuelta. Te preguntaba, amiga, que si querías orar antes de que, pues, opináramos un poquito o querías hacerlo después de que habláramos un poquito. Yo creo que podemos hablar un poco. Y bueno, a mí me gustaría el Espíritu Santo, porque las estoy viendo con un potencial tremendo para el trabajo que le viene a darle. Y creo que sería bueno que cada una hiciera una oración. Estamos poquitas aquí, cada una 5 minutos, algo así. No sé si sería pedir mucho, porque es que es el Espíritu Santo el que se va a manifestar. Entonces, yo oro, pero no quiero hacer la oración yo sola. Amén. Ok, así brevemente, Susana. Amiga, gracias por aceptar la invitación a Lámpara. Tremenda palabra. O sea,
uno escucha tantos mensajes, ¿verdad? Y tantos mensajes tan reconocidos, tan comunes, la mujer samaritana, la hija de Jairo, ¿cierto? Pero este pasaje como tal, o sea, yo casi nunca lo había escuchado. Y tiene tanta riqueza, Susana, la manera como lo fuiste exponiendo, como lo fuiste presentando. O sea, tiene tan... Quedé enganchada enseguida, entré un poquito tarde, pero me enganchaste enseguida. Y qué cosa tan impresionante. Y ya, Susana, de verdad que es un mensaje y tan actual, tan presente, sobre todo con estos tiempos que estamos viviendo nosotros, que son los últimos tiempos, ¿verdad? Me acordaba cuando tú hablabas de las señales, de los prodigios y todo esto, y me acordaba cuando Mateo habla el Señor que, y sobre todo ahorita que se han presentado la mayoría de las señales, ¿verdad? Antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y hay una parte en Mateo 24 que lo dice claramente y dice, así que os dijeren, mirad que hablando de que Cristo, el Cristo está aquí o está allá, ¿verdad? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínate tú, Susana, Imagínate. y es lo que Él nos está enseñando con esta parábola, ¿verdad? De que no vayamos tras las señales y tras los milagros y tras los prodigios, sino que vayamos tras la misma esencia y la verdad que Jesús, ¿cierto? Amén. Entonces, amiga, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Muy actual esta prédica. La verdad que la palabra es actual en todos los tiempos, pero esta es de verdad bien contundente para este tiempo, amiga. Gracias.